desde el teléfono, pero no puedo ver como a ninguna persona. Casi todos tienen sus cámaras apagadas, nada más veo a 2 personas. Entonces, pues gracias a todos los que se han conectado. Gracias, Ever, por compartir también un poquito de mi experiencia. Le comentaba a Ever que ahorita vengo saliendo de mi última terapia, entonces era como que rápidamente conectarnos para la siguiente charla y pues bueno, aquí estamos. Entonces, bueno, no sé si me escuchan bien o tengo que ajustar algo del audio. Por ahí, porfis, compártanme si sí me escuchan bien y si sí, para que ya podamos como empezar. Sí, se escucha. Se escucha Bien. perfecto. Excelente. Pues bueno, la verdad me siento muy, pero muy emocionada por estar aquí el día de hoy. Cuando recibí la invitación, pues la verdad me sentí muy contenta porque de por sí todo lo que tenga que ver con salud mental es mi pasión totalmente. Me gusta mucho compartir sobre lo que sé, sobre lo que he aprendido durante todo este tiempo y pues bueno, saber que hay muchas personas que realmente están interesadas en conocer sobre la salud mental, más en este tiempo de pandemia que pues realmente nos damos cuenta de cómo nos está afectando a todas las personas. Me emociona mucho y de verdad yo les agradezco un montón el que ustedes estén dando la oportunidad de poder estar aquí. No sé quién está como administrador de la sala, pero a mí me llegan los accesos que tengo que dar, entonces no sé si alguien más como los está controlando. Pero bueno, si me distraigo algo es porque estoy como quedando los accesos, ¿vale? Entonces, pues bueno, como ya lo dijo Ever, mi nombre es Karen Barbosa, Karen Esbeidia Barbosa Balboa. Él y yo nos conocimos en un internado de la iglesia. Yo odiaba la psicología, no me gustaba para nada, me daba miedo mi maestra de psicología. Y pues bueno, ya con el paso del tiempo, empecé a estudiar la carrera, comencé a tener prácticas profesionales en hospitales psiquiátricos y fue cuando ya por fin me empezó como a interesar un poquito más y yo dije como, wow, como todo esto pasa en la mente de las personas y dije, pues vamos a darle, ¿no? Como con todo el estudio y pues bueno, comencé a interesarme de una manera más activa en la salud mental. Y escuchar el nombre de ansiedad y depresión, de verdad que para mí es algo muy importante que podamos tener los conceptos claros, porque de repente nos damos diagnósticos que no nos corresponden y que no son ciertos. Y muchas veces cuando abrazamos estos diagnósticos, pues en realidad en vez de ayudarnos a sentirnos bien, pues nos perjudican totalmente la salud física y pues obviamente también la salud mental. Entonces, para que podamos hacer como que esta diferencia de lo que es ansiedad y de lo que es depresión, pues es importante que podamos entender de dónde viene todo este desajuste. Y bueno, como ya lo dijo Ever, pues yo he sido maestra en diferentes universidades y me gusta mucho ser muy visual con las cosas que trabajamos. Entonces ahorita voy a tratar de hacer como un mapa con ustedes para que quede la menor cantidad de dudas posibles. Sé que hablar de psicología a veces es un poquito complicado, pero pues voy a tratar de hacerlo muy, muy visual también con hojas con ustedes. Entonces, bueno, si ustedes también tienen hojas a la mano, me encantaría que las tuvieran aquí. Y si sí las tienen, sí, gracias Pedro, que por ahí está poniendo que los que puedan encender sus cámaras, que las enciendan, mil gracias. Y si tienen igual sus hojitas, por ahí váyanmelas mostrando y todo para que vayamos al mismo ritmo todos nosotros, ¿va? Ok, ya estamos otra vez aquí, ¿verdad? Bueno, todas las personas tenemos un sistema nervioso, ¿sale? El sistema nervioso, yo lo voy a colocar hasta arriba con abreviaturas en mi hoja. El sistema nervioso es el sistema que regula la conducta humana. Cuando algo en el sistema nervioso se altera, automáticamente todo nuestra conducta comienza a alterarse también. Y si la conducta se altera, nuestra personalidad y nuestro comportamiento también comienzan a tener alteraciones. Entonces, el sistema nervioso está dividido en 2 partes.
el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Es bien importante que todos lo entendamos porque todos nosotros pues tenemos esto dentro de nuestro cuerpo, entonces saber que lo tenemos y cómo funciona, de verdad que nos va a ayudar un montón. Entonces, bueno, el sistema nervioso central está dividido en encéfalo y en médula espinal. El encéfalo es la estructura que tiene adentro al cerebro. El cerebro está compuesto por neuronas. ¿Ok? Las neuronas visualmente son como similares a esta imagen que les comparto acá abajo. Muchas neuronas hacen algo que se llama red neural. Y esta red neural es como esto. Cuando esto se hace bola, esto es el cerebro. Entonces, cuando hay algo en las neuronas que se está lastimando o que no está funcionando bien, o cuando hay una deficiencia en ellas, automáticamente el cerebro comienza a tener lesiones. La estructura del encéfalo comienza también a alterarse, el sistema nervioso se lesiona totalmente, el sistema nervioso en general se lesiona, se lastima, y ahí es cuando hay algo que se rompe. Esta ruptura que aparece en estos momentos se llama trastorno. Y trastorno significa alteración. Alteración en el sistema nervioso que viene a modificar nuestra conducta. Entonces, si vamos bien hasta aquí, yo espero que todos como que me vayan siguiendo el ritmo para que podamos seguir como con esto. ¿Todos vamos bien? Sí, sí, pónganme como sus manitas ahí en el chat o algo para que continúe. Ah, excelente, excelente. Tiene sus manitas arriba, gracias. Ok, entonces, pues bueno, la conducta, ¿qué es la conducta? Y eso es como bien importante que nosotros lo podamos diferenciar del comportamiento. La conducta, amigos y amigas, son todas las reacciones naturales que tiene nuestro organismo, ¿sale? Todo. El dormir es una conducta, el comer es una conducta, el salivar es una conducta, la sexualidad es una conducta. Todas las cosas que nuestro organismo comience a necesitar y que tengan que ser satisfechas, tiene que ver exactamente y específicamente con la parte conductual. Entonces, pues es bien importante que nosotros lo podamos identificar porque automáticamente cuando sabemos que es una conducta y que es una necesidad natural de nuestro organismo, pues es mucho más fácil que nosotros lo podamos satisfacer. Por ejemplo, hay muchas personas que se exigen a estar estables o a hacer ciertas actividades como ir a la escuela, se exigen, por ejemplo, no sé, ir a la capilla, cumplir con su llamamiento al 100%, que se exigen estar en una relación mega caótica, pero se exigen estar súper estables y súper bien como si nada pasara. Pero si somos bien sinceros, si nuestro cuerpo no tiene la nutrición que necesita, y recuerden, principalmente no hay una nutrición en nuestro sistema nervioso, en la parte neural, pues entonces aunque nosotros querramos estar bien y querramos comportarnos de una manera estable, equilibrada o consciente, no vamos a poder. Y no es necesariamente porque no quiera comportarme como tal o como debería, sino porque no puedo hacerlo. Y no puedo hacerlo gracias a las deficiencias que tiene mi organismo, que primero tienen que ser satisfechas para que después, ahora sí, pueda hacer ciertos ajustes conscientes. Entonces, cuando nosotros entendemos que la parte de los trastornos mentales van más a lo orgánico y no van tanto como a tener, a no querer tener un buen ánimo o una buena actitud, entonces es cuando somos más bondadosos con nosotros mismos. Entonces, de verdad, yo les invito a que si ustedes empiezan a sentir como que algún tipo de
algo que no está funcionando bien en su cuerpo, que a lo mejor hay algo que no han podido controlar o que no han podido satisfacer, traten de ser súper, súper, súper bondadosos con ustedes mismos, porque quizá no se trata de la voluntad, sino se trata más de que hay una deficiencia en nuestro organismo que obviamente necesita ser satisfecha antes de poder ser súper estrictos pues, con un tratamiento que le querramos dar. Ahora, otra de las cosas importantes para mí que quiero que ustedes sepan es que muchas veces las personas como le atribuyen el malestar mental a algo espiritual. Y esto me ha tocado un montón de veces y más con los hacks, ¿no? Y de repente los líderes como que hacen estas intervenciones y malamente te dicen, como es que si tú fueras más fiel en la iglesia, o es que si tú cumplieras mejor con tu llamamiento, o es que si tú hicieras más oración, o hicieras como otras cosas como más espirituales, pues no tendrías ni ansiedad ni depresión o no estarías pensando en el suicidio de una manera constante. Y la realidad es que eso es un total mito, porque la espiritualidad no tiene nada que ver con una alteración mental, porque esto es netamente orgánico, químico y biológico. Entonces, como punto de recalcar, de verdad amigos, es bien importante que ustedes lo puedan saber. No podemos como poner en el mismo nivel estas dos condiciones porque son cosas totalmente distintas. Así que hay que prestar como mucha atención a eso y pues hacer los ajustes con los especialistas que necesitamos acudir, ¿vale? Entonces, pues bueno, no sé si hasta aquí vamos bien. Igual váyanme poniendo sus manitas, acuérdense que eso es como que mi manera de monitorearles. Gracias, gracias. Vale, entonces pues continuamos. Ahora, hay una diferencia bien grande entre lo que es ansiedad y lo que es depresión, que muchas veces es algo que se vincula o que se ve como que algo similar, pero la verdad es que se parecen los síntomas, pero pues no tienen nada que ver, ¿no? Cuando nosotros tenemos la deficiencia en la parte neural, las neuronas dejan de hacer un choque. Este choque que hacen las neuronas, y recuerden que se los voy a ir poniendo en dibujitos para que lo percibamos, cuando las neuronas chocan entre sí, este es un choque que se llama sinapsis, y es como si las dos neuronas se dieran un beso. Y en este beso que se van a dar las neuronas, surge energía. Y esta energía que están generando las neuronas entre sí, saca algo que son los neurotransmisores. Y los neurotransmisores son los químicos que el cerebro necesita para poder funcionar de una manera correcta. Por ejemplo, tenemos la serotonina. Bajos niveles de serotonina se activan cuando nosotros estamos enamorados. Entonces, de repente, cuando tú empiezas a sentir como que algo en tu cuerpo y el cerebro como que comienza a captar ciertos estímulos del ambiente, de la otra persona, y como que empiezas a sentir algo en tu organismo, es porque tu cerebro está bajando los niveles de serotonina porque se los estás como asignando a un exterior. Entonces, es por eso que ahora cuando sales con alguien sientes cierto placer. Por eso cuando besas a la otra persona o sientes a la otra persona, comienzas a sentir algo compensatorio y esto automáticamente comienza a estimular el centro de placer que está en el cerebro. Ahora, adentro de nuestro cerebro, si nos partieran la cabeza por la mitad, y para esto, Sandy, permítanme un momento. Ok, como creo que sí se puede ver, es la imagen de un cerebro. Y bueno, este cerebro es como si estuviera viendo hacia acá, ¿sale? Es como así. Esta parte de abajo es la parte de abajo que está aquí. Y esto es la parte de enfrente de nuestra cabeza. Entonces, si alguien viniera y nos abriera la cabeza por la mitad, saldría justamente como esta zona. Esta zona, que es la parte de los oídos, se llaman lóbulos temporales. Y los lóbulos temporales protegen a algo que se llama sistema límbico. El sistema límbico es el cerebro en donde están guardadas todas nuestras emociones. En este sistema límbico tenemos una parte en donde está la memoria. Y la memoria, pues también es estimulada en base a las emociones y en base a todos los contextos que nosotros tenemos como constante contacto.
Pero también ahí hay un área que es como una cosita bien pequeña que se llama área septal. Y el área septal es el área encargada del placer. Cuando nosotros dejamos de sentir placer o dejamos de sentir que estamos disfrutando de la vida y de las actividades y de todas las cosas, es porque esta área, que es el área septal, está lastimada. Entonces, eso significa, y regresamos al mapita, que hay algo aquí que no está conectando, hay algo que no se está segregando y por la falta de esta correcta comunicación neural, entonces nosotros comenzamos a sentirnos tristes o comenzamos a sentirnos desesperados o comenzamos a sentir que no podemos nosotros por nosotros mismos hacer muchas cosas. Y repito, no siempre es porque pues no tengamos la voluntad de, sino porque hay algo en nuestro cerebro que está funcionando de manera deficiente y como está deficiente, pues hay algo que se exige, que se tiene que atender de manera externa y pues ya es cuando entran los medicamentos, los suplementos que vienen a fungir como esto que no se está segregando de manera natural con el choque neural que es la sinapsis. Entonces, estoy tratando de ser como bien clara con estos conceptos mega complejos, pero igual ya saben, ¿eh? Como si por ahí como que me estoy atorando con algo, ustedes como que van como, no me estoy explicando bien, díganmelo y pues ya voy a buscar otros ejemplos, ¿va? Entonces, pues bueno, algo muy común que se ha escuchado es que la tristeza y la depresión, pues a veces se confunden como si fuera lo mismo. Cuando nosotros hablamos de tristeza, tiene un sentido muy lógico y es cuando nosotros identificamos el motivo de nuestro sentir y de nuestro pensar. La tristeza comienza desde el momento que acaba de pasar alguna situación y dura hasta 2 semanas, ¿vale? Entonces, cuando nosotros estamos tristes y nosotros lloramos y nosotros estamos como que sintiendo como que un filtro gris enfrente de nosotros, pero hay un motivo que nosotros identificamos, como a lo mejor murió un familiar, a lo mejor perdí algo importante, a lo mejor terminé un ciclo importante en mi vida, como que, no sé, hubo algo significativo que me está adoleciendo, entonces la tristeza es algo totalmente natural que todas las personas necesitamos experimentar, porque la tristeza es parte de nosotros, la tristeza es parte de las 5 emociones básicas que están guardadas en nuestro cerebro. Exacto, la tristeza es una emoción. Entonces, si nosotros estamos queriendo evitar de manera constante la tristeza, pues nos vamos a lesionar más. Y lo importante es que al reconocerla, nosotros podamos como que darnos cuenta de cómo vivimos estos momentos de tristeza para que puedan fluir con mayor naturalidad y podamos progresar y esto no modifique nuestra funcionalidad en la realidad. Ahora, cuando ya van más de 2 semanas y nosotros seguimos sintiéndonos tristes, seguimos sintiendo pesar, seguimos como que viendo este filtro gris y no nos sentimos felices, dejamos de disfrutar las cosas y ya es una constante en nuestras vidas y nos damos cuenta de que estamos dejando de ser funcionales, como por ejemplo, antes me despertaba temprano para ser activo o activa y ahora prefiero estar acostada en mi cama porque pues no tengo el ánimo ni las ganas de poder pues levantarme para hacer ejercicio, ¿no? O antes llevaba una agenda muy organizada, pero desde tal acontecimiento, pues como que ya no tengo la energía ni las ganas de poder llevar este orden. O volteo a ver como mi espacio y me doy cuenta de que todo está desordenado, de que me empiezo a descuidar, de que ya no tengo como pues ganas, ¿no? De hacer las cosas y esto supera las 2 semanas. Entonces hay que prestar mucha más atención porque eso significa que las neuronas ya no están conectando ahora sí como nada, ¿vale? Entonces las neuronas están como que en esta distancia, pero ya no hay una sinapsis correcta. Si ya no hay una sinapsis o un choque correcto neural, entonces ya no se están segregando ciertos neurotransmisores. Y es ahí cuando nosotros ya no debemos de acudir únicamente a expresarlo en Facebook o a llorar nada más o a sentir como la música triste, no, sino que ahora ya necesitamos acudir con un especialista. Sí, exacto, Shani, sí es un trastorno, la depresión ya es un trastorno y ya nosotros necesitamos acudir con un psiquiatra para que podamos consumir medicamentos, porque los medicamentos van a sustituir
Esto que las neuronas no están haciendo de manera natural. Entonces, hay muchísimos tipos de antidepresivos y los antidepresivos son controlados por un especialista en psiquiatría. Nosotros no podemos consumir los antidepresivos ni los ansiolíticos como ir a la farmacia y ya que te los vendan y ya, porque eso pues no funciona así. Nosotros tenemos que llevar una receta médica porque son medicamentos fuertes y como son medicamentos que vienen a alterar como en nuestro cerebro, entonces nosotros podemos modificar la percepción de la realidad. Entonces, ¿cómo modificamos la percepción de la realidad? Y bueno, antes, ¿qué es la percepción de la realidad? La percepción es la interpretación que yo le doy a la realidad, ¿ok? Entonces, cuando llega COVID y todos tenemos que estar en nuestras casas y entonces hay más estrés, hay más sedentarismo, ya no puedo hacer las actividades que antes hacía, ya no tengo tanto contacto físico ni tanto contacto social con las personas como lo tenía antes. Entonces, mi cuerpo y mi mente están teniendo pérdidas importantes y ahí se abre una nueva disciplina que es la disciplina de la tanatología. La tanatología es un área de especialidad clínica que se dedica a resolver situaciones y a brindarte herramientas para que tú puedas comprender el porqué de las pérdidas y que puedas validar tu dolor y que puedas darte cuenta de cómo seguir siendo funcional a pesar de que la pérdida simbólica que tuviste pues ya no está presente en tu vida. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta de que estamos teniendo muchísimas pérdidas y a lo mejor dentro también de pandemia, perdimos a familiares y los perdimos porque fallecieron. Entonces, imagínate, ¿no? Como hay muchos desajustes en el organismo que te hacen estar como que de este nivel, pues comienzas a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, y tu funcionalidad ahora ya no se debe únicamente a que tu organismo como por esto no está funcionando bien, sino que se debe también a las pérdidas dramáticas que estás teniendo por la realidad. Ahora, esta percepción de la realidad entonces puede generarnos mucho estrés, porque antes a lo mejor me desestresaba salir a caminar, antes a lo mejor me desestresaba ir el domingo a la capilla y ver a otras personas y saludarlas y pues ya tenía como que un constante contacto con alguien. Antes a lo mejor las actividades físicas como, no sé, ir a una cancha y practicar algún deporte, pues me era funcional. Pero ahora como no puedo por las pérdidas impuestas gracias a esta pandemia, entonces yo me siento diferente y esto viene a limitar incluso las herramientas que yo puedo utilizar para mi propio proceso de sanación. Entonces, otras palabras que ustedes tienen que conocer son dos que yo utilizo mucho en mi lenguaje, que son recursos y herramientas. Los recursos son cosas que tienes en tu cuerpo que puedes utilizar o que puedes hacer propios para poder mantener un equilibrio en el organismo. Lo que no está en tu cuerpo, pero que tienes a la mano, como una libreta para poder escribir, como un vaso de agua para poder hidratarte, como omega 3, que son tabletas especiales para tu cerebro. Entonces, estos son herramientas porque salen de tu cuerpo, pero funcionan para que tu organismo pueda estar de manera equilibrada. Recursos y herramientas nos van a funcionar para que nosotros podamos mantener una homeostasis o un equilibrio en el sistema nervioso. Entonces, ya después voy a leer sus mensajitos porque como que les digo que me distraigo un poquito, ¿no? Entonces, pues bueno, hasta aquí vamos bien. Sí, sí, recuerden con sus manitas, please. Gracias, gracias, gracias. Ok, entonces, pues bueno, continuamos, ¿no? Cuando nosotros tenemos alteraciones en la percepción, específicamente podemos identificar dos tipos de alteraciones perceptivas o perceptuales. Las primeras son las ilusiones y las segundas son las alucinaciones. Las ilusiones es cuando nosotros comenzamos, no le prestamos suficiente atención a allá afuera y entonces distorsiono mi realidad, o sea, se modifica mi realidad. Por ejemplo, puedes ir cruzando la calle y de repente alguien toca el claxon y tú dices adiós, pero no te pitaron para saludarte, te pitaron para que te quitaras porque te iban a atropellar, ¿no?
pero porque no le prestaste suficiente atención al contexto, entonces tú saludas y dices, ay, quién sabe quién era, porque pues me dijo adiós, ¿no? Entonces interpretamos nuestra realidad porque no prestamos suficiente atención, porque a lo mejor estoy muy estresada, porque a lo mejor no dormí lo suficiente, porque a lo mejor no he comido bien, porque a lo mejor acabo de terminar con mi pareja, porque a lo mejor acabo de perder a un familiar o a mi mascota, y entonces muchos factores vienen a modificar el que yo no preste suficiente atención a mi realidad. Y entonces, repito, mi percepción pues se distorsiona. Ahora, están las ilusiones ópticas, que son, por ejemplo, cuando nosotros queremos dramatizar un escenario. Por ejemplo, no sé, las chicas, ¿no? Cuando queremos que nuestros ojos se vean más grandes, lo que hacemos es colocarnos delineador y entonces los ojazos que se ven, ¿no? Entonces, es una manera de engañar al cerebro o a la vista de la otra persona para poder modificar la percepción. Entonces, estas son las ilusiones ópticas. Ahora, las alucinaciones es cuando los objetos no existen, pero mi mente los percibe como si fueran una realidad. Nosotros, y vamos a hablar de los 5 sentidos. Está la vista, está el tacto, está el gusto, está el olfato y está la audición. Entonces, cada sentido se rige por un órgano pues, de nuestro cuerpo. La vista están los ojos, el tacto está toda la piel, el gusto y el olfato son sentidos químicos porque siempre que se va uno, se te va el otro. Y a los que ya les dio COVID lo pueden asegurar, cómo se te fue el gusto y de repente ya no olías nada tampoco, ¿no? Y entonces es como muy estresante. Y pues bueno, la audición tiene que ver con las orejas. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, por nuestra rutina cotidiana, utilizamos demasiado, por ejemplo, los audífonos, los manos libres, entonces podemos lastimar al órgano de los oídos y esto viene a modificar lo que recibimos del ambiente y que interpretamos a través de este órgano. Mismo que pasa, por ejemplo, con el virus, ¿no? Que es externo, llega a mi organismo y se modifica la interpretación, o sea, el estímulo que llega a mi organismo. Mismo que pasa cuando nosotros, por ejemplo, no nos ponemos lentes y sabemos que tenemos que usar lentes y de repente ya andamos viendo como que manchitas o ya veo como a una persona o a una silueta y es como que, ay, ¿quién está aquí? Y yo pienso que es real, pero no existe, sino que como mis órganos corporales están lesionados, entonces mi cerebro los interpreta como si fueran reales, pero en realidad no lo son. Ahora, si mi cuerpo comienza a percibir y mi cerebro comienza a darse cuenta de que no es real lo que yo estoy percibiendo, entonces entro en un cuadro de estrés. Y el estrés, aunque es una respuesta natural del organismo para poder enfrentar la realidad y situaciones desconocidas, cuando este estrés es algo permanente y que dura, repito, más de 2 semanas, automáticamente yo comienzo a... Como por ejemplo, se me empieza a caer el cabello. Como por ejemplo, mis uñas comienzan a quebrarse. Por ejemplo, ya tengo dolor en el cuello, ya tengo dolor en la espalda, ya tengo dolor en alguna zona de mi cuerpo y pues bueno, son manifestaciones que me van a venir a generar malestar. Cuando yo me siento mal físicamente, automáticamente mi interpretación de la realidad, que es la percepción, repito, también es modificada. Y muchas veces las constantes lastimaciones o el constante dolor que sentimos en el cuerpo viene también a modificar mucha de la buena funcionalidad de nuestros órganos. Por ejemplo, hay pacientes que de repente llegan a consultorio y que son de intervención en crisis y son pacientes que cuando respiran por la misma crisis de ansiedad comienzan a inhalar pero por la boca. Entonces, al momento de ingresar como demasiado aire, de manera constante, esto viene a inflamar toda esta zona y después los pulmones ya no funcionan bien.
Entonces, cuando nosotros no podemos controlar una conducta, automáticamente y sin darnos cuenta, comenzamos a lesionar partes importantes de nuestro organismo. Y por eso, repito lo que ya había mencionado antes, diferenciar qué es una conducta a qué es un comportamiento nos va a ayudar mucho a darnos cuenta de si nosotros funcionamos de manera impulsiva, que sería totalmente conductual, o lo hacemos de manera consciente, que sería como generar un entendimiento distinto para prestarnos más atención. Entonces, ¿hasta aquí vamos bien? Las manitas, las manitas. Ok, gracias. Ok, muchísimas gracias. Ok, entonces, pues bueno, importante saber que nosotros mismos no podemos darnos un diagnóstico de si tenemos ansiedad o si tenemos depresión, porque estos diagnósticos se tienen que dar de manera complementaria con diferentes especialistas. Yo, psicóloga, puedo evaluar y valorar el comportamiento de mis pacientes y entonces en base al comportamiento que tengan y en base a las conductas que ellos estén manifestando, yo puedo hacer como una sintonía y al momento de vincularlas a la personalidad de mi paciente, entonces ahora sí, yo puedo dar una referencia psicológica o mandarlo directamente al departamento de psiquiatría. Los psiquiatras pueden medicar, los psicólogos no pueden medicar, pero sí trabajamos en conjunto para que haya un buen progreso en nuestros pacientes. Ahora, la prevalencia de ideación suicida es mucho mayor en personas que tienen un trastorno mental y que no se atienden de manera complementaria. Obviamente hay muchos factores por los cuales las personas no pueden como tener un tratamiento integral, pero pues dentro de nuestras posibilidades, cuando podamos acceder a estos programas, inclusive de intervención social, es válido que nosotros nos informemos y que podamos acudir a estos centros especializados, porque cuando trabajamos de una manera más integral, validamos pues a nuestro cuerpo como un órgano completo, ¿no? Entonces, el enfoque que se ha modificado totalmente en el proceso terapéutico para trabajar tanto con la ansiedad como la depresión es un proceso biopsicosocial espiritual. Y esta palabrota también es bien importante que la puedan escribir, ¿no? El proceso biopsicosocial espiritual. La parte biológica es lo que yo les mencionaba hace un momento al principio de la charla, que es lo que tiene que ver con las alteraciones en nuestro sistema nervioso. Porque cuando nosotros tenemos un sistema nervioso alterado o lesionado, repito, es cuando aparecen los trastornos mentales. La parte psicológica tiene que ver con mi interpretación de la realidad. No es lo mismo recibir una noticia o tomar una charla cuando estoy triste a cuando estoy feliz, o cuando estoy estable a cuando estoy muy enojado con una persona. Entonces, recibimos la información en base a cómo nos sentimos, porque nuestro cerebro pues se inflama y al momento de inflamarse pues obviamente malinterpretamos o distorsionamos nuestra realidad. Ahora, cuando nosotros estamos lesionados biológicamente y psicológicamente, comenzamos a tener alteraciones sobre nuestra propia persona. Y entonces esto pues es un desajuste muy fuerte también, porque comenzamos a depender de otras personas y es cuando nos comenzamos a como involucrar muchísimo más en el aspecto. Ok, se me pareció que alguien me había silenciado. Ok, gracias. Entonces, pues bueno, vamos a continuar, ¿no? Entonces, cuando la parte biológica está lesionada, el sistema nervioso está lesionado y automáticamente la parte psicológica está lesionada, pueden pasar dos cosas, como que nos van a llevar a las polaridades, ¿no? Y aquí lo voy a poner en positivo y en negativo. Podemos comenzar a salir mucho, podemos empezar a comer en exceso, podemos comenzar
a dormir demasiado, podemos empezar a estar con muchas personas o por el contrario, nos volvemos como muy antisociales, dejamos de dormir y descansar, dejamos de comer, ya no nos cuidamos, comenzamos a tener como que un aspecto diferente y esto como consecuencia viene a modificar nuestra interacción que vamos a tener con la parte social. Y entonces es cuando ahora sí podemos hablar de estas relaciones que se vuelven como muy tóxicas o relaciones muy destructivas, porque como nosotros ya no podemos hacernos cargo de nosotros mismos, no entendemos qué es lo que está lesionado en el organismo, no estamos acudiendo a la parte psiquiátrica para recibir un tratamiento integral, pues desconozco todo lo que está desequilibrando como el origen de estos trastornos en mi organismo, entonces le asigno la responsabilidad a otra persona de mis malestares biológicos y de mis malestares psicológicos. Y es entonces, repito, cuando las relaciones comienzan a ser como muy caóticas, muy destructivas, muy cansadas, y entonces pues ya hablaríamos como de otras situaciones que también vienen pues a lastimarnos, ¿no? Entonces, así es, relaciones tóxicas, Spencer. Y bueno, la consecuencia inmediata es que empezamos a afectar la parte espiritual. Si biológicamente, pues, estoy mal, si biológicamente tengo deficiencias, si biológicamente estoy teniendo un desequilibrio orgánico y no estoy recibiendo la atención que necesito, psicológicamente mi mente va a empezar, repito, a distorsionar cómo interpreto la realidad porque mi cerebro está cansado y está deficiente. Las relaciones sociales van a comenzar a ser muy destructivas porque van a empezar a ser totalmente dependientes y la parte espiritual la voy a empezar a descuidar y voy a empezar a tener un conflicto constante con la parte espiritual porque voy a querer explicaciones y como voy a querer explicaciones del porqué de mis malestares, entonces mis constantes conflictos van a ser respecto a lo que creo y respecto a lo que siento y respecto a alguien que me dio esto y entonces la manera inmediata de lastimar a quien nos ha puesto aquí y que nos ha asignado esas alteraciones físicas o mentales es agrediéndonos a nosotros mismos. Y es cuando regresaríamos nuevamente a cómo volcamos este comportamiento de odio, este comportamiento de cansancio, este comportamiento de rechazo hacia la divinidad, lo comenzamos a convertir en acciones tóxicas o conductas que se vuelven autodestructivas. Y entonces dejo de comer, dejo de dormir, comienzo a lesionarme, comienzo a juntarme con personas que me están quitando como que esta luz, esta chispa, porque pienso que me merezco estar mal, si de por sí estoy mal, pues entonces me acomodo, ¿no? Y entonces empiezo a lastimarme o a lesionarme de muchas maneras que en vez de ayudarme a progresar, pues como que me hunden más. Y repito lo que mencionaba hace rato, pues esto tristemente como lleva a la pérdida real de la vida de muchas personas. Ahora, aparte de la depresión, te puede llevar no solamente al suicidio orgánico, sino también a la muerte social. El suicidio orgánico es después de muchos actos fallidos de lesionarte a ti mismo, por fin, ¡pum!, te lesionas y ahora sí como que ya fue una pérdida total de tu organismo. Ahora, cuando nosotros tenemos una pérdida social es porque evitamos tanto el contacto con las demás personas que ya nadie nos conoce, que ya nadie sabe de nosotros, ni de lo que nos gusta, ni de lo que no nos gusta, ni de la salud que nosotros tenemos y estamos en un rechazo constante con la mirada de las otras personas porque pues esto nos genera como un caos total. Y después también una tristeza permanente o una depresión muy fuerte sí nos puede llevar a la muerte psíquica. Y la muerte psíquica se llama melancolía y también eso es un trastorno psiquiátrico. Entonces, a muchas personas te pueden decir, oye, es que terminaste con tu pareja, esto no te lleva a la muerte. La realidad es que sí te puede llevar a la muerte, porque dejaste de recibir un estímulo de placer en el cerebro y al momento de dejar de recibir este estímulo de placer, tu cuerpo experimenta algo que es como la abstinencia. Entonces, al buscarlo de manera desesperada y no recibirlo como un acto compensatorio, tu mente siente la deficiencia y al momento de sentir esta deficiencia, pues claro que puedes entrar en locura, ¿no? Y pasa lo de la canción como en el muelle de San Blas,
que automáticamente seguía viendo a su amor y seguía teniendo citas con su amor y lo seguía esperando y todo, porque no quería aceptar la muerte que había tenido. Entonces, todo esto pues tiene como mucha lógica, ¿no? Entonces, es bien importante que nosotros por eso acudamos con centros especializados, porque un proceso terapéutico, un proceso psicológico te lleva de la mano para poder entender tu proceso personal, porque no es lo mismo trabajar con una persona de 30 años a una persona de 50 años, a una persona de 18 años que están pasando por una misma pérdida de una mascota o por la pérdida porque murió su mamá o porque murió su papá, porque aunque haya sido la misma familia y aunque haya sido la misma persona que murió, a todos se nos muere alguien diferente porque para todos tenía un vínculo distinto. Entonces, depende del significado de la pérdida, pues también es el dolor que nosotros vamos a sentir para poder, pues, invertir la energía en un proceso de sanación. Entonces, hay muchos espacios que te invitan a que puedas asistir a algún curso y estos cursos duran 3 días y en 3 días te van a quitar la depresión. O 5 días y en 5 días o con 5 pasos vas a eliminar la tristeza de tu vida. Y la realidad es que no tenemos el por qué invertir ni tiempo, ni dinero, ni energía en estos espacios, porque la realidad es que no hay una guía como universal, sino que todos los procesos psicológicos y psiquiátricos necesitan ser personalizados. Y por eso, entre más integral sean nuestros tratamientos, pues obviamente va a ser mucho que mejor. Así que amigos y amigas, ya para cerrar y no enredarlos con más palabras complicadas y todo, pues es bien importante que primero pues reconozcamos que lo que yo les mencionaba al principio y que quiero de verdad que se lo lleven como súper, súper, súper grabado en la mente y en el corazón, que la espiritualidad no tiene nada que ver con la parte biológica y orgánica. Y si nosotros queremos complementar esta información con lo que han dicho nuestros líderes, podemos encontrar un discurso que prácticamente es como a partir como pum, de ahí hacia adelante, se empezó a dar como muchísima más difusión a la parte clínica en la iglesia, ¿no? O a validar los procesos psicológicos dentro de la iglesia y a recomendarlos con más fluidez y con más facilidad. Porque el Elder Holland en su discurso de como una vasija quebrada, él expresa muchísimas herramientas para que nosotros podamos reconocer nuestras limitaciones, reconocer nuestras debilidades y que podamos acudir con los mejores especialistas para poder atendernos. Me encanta porque él dice, si te rompes un hueso, primero pides una bendición del sacerdocio y después acudes con el mejor especialista. Y es lo mismo con los trastornos mentales. Hay algo en nuestra mente que se está rompiendo. Hay una situación que desencadenó todos nuestros malestares. O a lo mejor hubo un malestar en nuestra infancia y por no trabajarlo o por no conocerlo, lo venimos arrastrando y pues ahorita pobrecitas las personas con las que convivimos porque les toca pagar por todo nuestro rollo, ¿no? Que tenemos de manera personal. Entonces, de verdad yo me siento muy agradecida. Gracias a ustedes por conectarse en esta charla. Muchísimas gracias por lo que estuvieron comentando ahí, por los likes que estaban dando ahí sus manitas para que yo pudiera ver cómo íbamos todos aquí. Y de verdad, amigos y amigas, busquen la ayuda de una manera correcta y traten de guiarse y de orientarse, como lo dicen en la iglesia, con los profesionales que tengan mejor reputación, porque son las personas que se están preparando de manera constante para poder atender estos problemas que son reales y que sí existen y que, repito, no tienen nada que ver pues, con esta parte espiritual y no determina como pues esto una alteración en tu organismo, ¿no? Lo que yo les decía al principio es que pues muchas veces erróneamente escuchamos estos consejos de que es que no estás orando bien o no estás leyendo las escrituras o no estás ayunando. No, la verdad es que son situaciones distintas. Nos va a ayudar a tener un tratamiento integral, sí, pero no son factores determinantes. Entonces, muchísimas gracias a todos por conectarse. Les dejo todo mi amor y pues regreso el micrófono al anfitrión, no sé, aquí. Y Ok, muchísimas gracias. muchas gracias, Karen. Ahorita tengo comentarios de los chicos que querían, creo, hacerte algunas preguntas. Pues creo que pues a lo mejor tienen algunas cuestiones que podrían aclararse con tu conocimiento. Entonces,
el que quiera, quiera hacer la pregunta puede alzar la mano y de ahí pues vamos a ver el orden, ¿no? Para que puedan hacer una pregunta. No sé si tengas tiempo, Karen, no, ya me estoy tomando esa libertad. Claro, yo pienso que lo podemos hacer como que súper rápido en unos 5 o 10 minutitos más y sin problema en este tiempo yo estoy aquí un rato más con ustedes. Muy bien, excelente. Entonces, ¿alguien alzó la mano? Moto G8 Play. Ok, te damos la palabra. Excelente. Hola, buenas noches. Me llamó la atención algo que no había escuchado, pero más o menos ya lo conocía. La palabra biopsicoespiritualidad es algo muy, muy interesante, ¿no? Y tiene que ver con lo último que comentaste, ¿no? La parte de, bueno, en mi caso yo estuve pasando por también un trastorno, fui ansioso-depresivo, estuve en un trastorno ansioso-depresivo. Y sí, efectivamente, ¿no? Tienes que, como lo dijo la compañera Karen, tienes que, bueno, no, en mi caso yo fui primero a psicología, después fui a psiquiatría y al último trabajé esta parte espiritual. Entonces fue un conjunto, ¿no? Yo, en mi experiencia, tiene que ser algo completo en cuanto a lo biológico, que tiene que ver con lo que dijo Karen de la parte médica, que hay un daño orgánico por tanto tiempo estar en depresión y en ansiedad. Tiene que haber ese equilibrio de nuevo en la transmisión de neuronas, en la sinapsis, y también esta parte psicológica que lo menciona, ¿no? Lo biológico, lo psicológico, y al final lo espiritual, ¿no? Que también es como ya el plus para poder salir de una ansiedad o una depresión más rápido, ¿no? Yo lo trabajé de esa forma y sí es muy funcional, como lo comentó Karen. Entonces, sí, me gustó esa palabra, no la conocía, no la conocía así como la maneja Karen, pero me llamó mucho la atención y muchas felicidades. Ella me conoce, soy psicólogo Zaragoza también, ya hace muchos años la conozco y le mando un aplauso y un abrazo a la distancia. Nada más esa palabrita que me quedó muy, muy marcada. Gracias, Karen, por compartirla. Gracias. Y para todos los que, como igual como la pudieron rescatar, incluso lo pueden estudiar, es parte de la historia. Antes únicamente se trabajaba con el modelo biomédico, que era exclusivamente como alteración y medicamento, fin. Pero desde que se empezó a validar la palabra de los pacientes y se daban cuenta los especialistas que a través de la palabra había mucha descarga, y después de hablar, los pacientes se sentían diferentes, se sentían validados, se sentían escuchados. Es cuando como se distorsiona, ¿no? Y se viene a modificar otra vez el concepto y dicen, ok, entonces ya no solamente es como biomédico, sino que ahora el modelo se tiene que modificar a lo biopsicosocial. Y entonces llega una disciplina diferente, que es el enfoque transpersonal, y el enfoque transpersonal te dice, sí, está bien trabajar biológica, psicológica y social, pero no podemos olvidar lo fundamental, que es lo espiritual, que es lo que se está perdiendo en este tiempo y es lo que toda la gente anda buscando en todas partes y no sabe dónde encontrarlo. Entonces, el concepto completo, pues claro que funciona pues más integral. Muchas gracias. No sé quién más quiera comentar algo. Matías, ¿tienes una pregunta? Sí, bueno, más que nada es una situación, ¿no? Yo estuve en varias sesiones con un psicólogo, pero algo que por otra manera he estado notando y me ha compartido es algunos métodos para satisfacer a veces esa ruptura, ¿no? que tenés. Más allá de medicamentos hay otra manera, ¿no? Gracias por la pregunta. Me haces pensar mucho incluso en la responsabilidad de nosotros como pacientes, porque estamos costeando un servicio y es gasto de energía, es gasto de dinero y es
tiempo, lo que estamos invirtiendo. Entonces, nuestro organismo se comienza a adaptar a los tratamientos y también es muy importante saber que cuando tú ya sientes o piensas que no estás evolucionando, parte de tu responsabilidad como paciente también es buscar a otros especialistas con quienes puedas complementar tratamientos o cambiarte de especialista para poder seguir evolucionando y creciendo, porque no todos los profesionales de salud estamos capacitados para atender todos los tipos de problemáticas. Entonces, una de las recomendaciones inmediatas que yo puedo darte es, y regresando al punto de la charla inicial, donde hablábamos sobre conducta y comportamiento, recuerda que la conducta son necesidades que tu organismo pues, tiene que satisfacer, porque si no lo hace, tu comportamiento se modifica. Entonces, hay dos palabras más, la palabra signo y la palabra síntoma. Un signo es todo aquello que tú puedes percibir y que puedes medir, como por ejemplo las manchas en la piel, la pérdida de cabello, se te están rompiendo los dientes, estás como teniendo manchitas en la piel o granitos en la piel, cualquier cosa que tú puedas percibir y que se pueda medir, eso es parte de tus signos. Y parte de los síntomas es todo aquello que no puedes percibir, ni medir, ni notar, pero que te das cuenta que está modificándose en tu organismo, como por ejemplo el dolor, el ardor, la inflamación, los cólicos, son cosas que no percibimos, pero son cosas que tu cuerpo necesita. Entonces, siguiendo la misma línea biopsicosocial espiritual, podríamos empezar a checar, ok, si lo que tu organismo tiene ahorita es dolor de cabeza, entonces es importante pasarlo al proceso consciente. ¿Por qué tienes dolor de cabeza? Porque quizá ya no es algo como únicamente psicológico, sino es porque te desvelaste toda la semana y entonces por eso hoy sábado tienes dolor de cabeza, ¿no? Puede ser a lo mejor que tú te sientas como con mucha tierrita en los ojos y eso te esté desesperando, pero pasarlo a la parte consciente es evaluar toda tu semana también y decir como, ok, pues es porque, no sé, estuve mucho tiempo frente al móvil y esto vino a modificar también lo que yo estoy sintiendo en estos momentos. Mismo que pasa, ¿no? A lo mejor, y esto te permite como hacerte muy consciente de las experiencias personales que tienes. Ahora, si tú identificas tus necesidades fisiológicas y las satisfaces y aún así todo está como que presentándose y ya no hay como más alternativas para poder satisfacer tus necesidades, lo ideal es que puedas descargar tus pensamientos. Nosotros trabajamos mucho con la terapia ocupacional y la terapia ocupacional lo que casi todos recomiendan es hacer mandalas, ¿no? Y de repente es como todo el mundo anda haciendo mandalas y se estresan más pintando las cositas que se relajan, ¿no? Entonces, en realidad la terapia ocupacional tiene más que ver con una descarga de pensamientos. Hay personas a las que les funciona ponerse a limpiar su espacio y eso es su terapia ocupacional. Hay personas a las que les funciona, no sé, tomar una libreta y hacer un diario personal. Hay personas a las que les funciona publicarlo en redes sociales y decir como que, no sé, como que lo que sienten y después como que, pum, ya lo externaron y pues es sano, ¿no? Entonces, lo ideal es encontrar tus recursos y tus herramientas en base a tus necesidades sin ofender o lastimar a otras personas. Porque obviamente cuando nosotros empezamos a utilizar al otro, pues ya esto no está bien, porque eso sí ya es muy psicológico y ya se trabaja con especialistas y a lo mejor no solamente son pues psicólogos, sino también son psiquiatras, ¿no? Y bueno, sí, hay personas que ahorita están comentando, ¿no? Como hacen ejercicio, es terapia ocupacional. Hay personas que arman rompecabezas, es terapia ocupacional. Hay personas que se ponen a jugar, es terapia ocupacional. Hay personas que toman hojas blancas o cartulinas, se ponen a pintar con colores, es terapia ocupacional. Todo lo que, la jardinería, claro, es terapia ocupacional. Entonces, todo lo que nosotros hagamos que nos genere una descarga de energía, eso es terapia ocupacional, efectivamente. Sí, muchísimas gracias. Ok, no sé si alguien más tenga alguna otra pregunta o comentario. Hassani. Por Sí. ejemplo, Ok. lo que Escuchamos acabas de al decir, señor, ¿estás hablando? lo que acabas de decir, Carla, me hizo recordar la frase de, no recuerdo qué filósofo decía que la mejor forma de quitar la depresión es estar ocupado o trabajando. Normalmente se llena la energía negativa, o se podrá decir, se llenan todos los problemas, y como que sientes una carga
prácticamente pues emocional, psicológica, y los problemas, si se ven de una forma acumulativa, pues se ve casi imposible, ¿no? De resolver. Pero parte de las cosas de trabajar es ocuparse del problema y uno por uno, hasta que se arreglen los problemas que nos genera ansiedad o nos genera depresión. Eso es lo que quiero comentar nada más. Sí, muchísimas gracias por tu aportación. Y efectivamente, recuerden lo que mencionábamos hace un momento, como es muy diferente tener tristeza a tener depresión. Muchas veces estos conceptos se confunden y se ven como algo igual, pero pues son totalmente diferentes porque también la funcionalidad del organismo es diferente cuando solo tiene tristeza a cuando tiene depresión. Entonces, coloquialmente y de manera como que hasta muy agresiva, de repente nosotros utilizamos el término de depresión para poder dirigirnos a personas que no tienen la energía suficiente para hacer alguna actividad. Pero realmente recuerden, cuando ya es algo, un trastorno, ya es una alteración psíquica y orgánica, ya no únicamente es como, pues vamos a trabajar terapia ocupacional y ya, sino tenemos que tomar un tipo de medicación porque esto nos va a ayudar a potenciar la funcionalidad del organismo. Y recuerden, todo lo que nuestras neuronas, como no pueden hacer por sí mismas, los neurotransmisores como artificiales, que son los medicamentos que vamos a consumir, van a venir a hacer que ellas funcionen y que nosotros obtengamos todo, pues todo lo que necesitamos, ¿no? Y bueno, a lo mejor no todo, pero sí de manera como más completa lo que necesitamos y vamos a poder funcionar de una manera diferente pues ante lo que estamos viviendo, ¿no? Ahora, la información es bien importante. Cuando tenemos información, ya es una responsabilidad y ahora acudir con los especialistas adecuados y utilizar los conceptos correctos, pues también de verdad nos va a ayudar muchísimo para distinguir, ¿no? Entre tristeza y depresión. Muchísimas gracias por tu aportación y yo creo que 2 comentarios más y cerramos, ¿vale? Y 2 comentarios más. Hassani, está usando la mano, ¿verdad? Por aquí. Sí, solo quería comentar algo que, bueno, que me gustó que dijo Karen de la terapia ocupacional. Creo que en eso nosotros mismos podemos como conocerlas. Tenemos que nosotros aprender a conocer nuestras emociones, quiénes somos y por qué nos sentimos de cierta manera, ¿no? Porque hay cosas que podemos como influenciar y otras cosas en las que nosotros podemos controlar. Y esas cosas que nosotros podemos controlar es a nosotros mismos, cómo yo me siento, de dónde proviene tal emoción o qué es lo que hizo que esa emoción dentro de mí como se activara, ¿no? Y así nosotros vamos a poder saber qué tarea o qué actividad a nosotros nos pueden relajar, porque hay actividades que deben de relajarnos, nos estresan y hacen que más bien nuestro síntoma o nuestro estado vaya aumentando. Y como a mí siempre me han enseñado, ¿no? Cuando tu cuerpo tiene un dolor o cuando tus emociones no están equilibradas realmente como se deben, es porque el cuerpo o tu alma te está mandando un pitazo, que algo no está bien y que necesitamos enfocarnos para poder retomar nuestro equilibrio y que todas nuestras emociones realmente estén alineadas. Porque una persona que no controle sus emociones o que no sepa de dónde proviene realmente o qué es lo que está sucediendo por dentro de ellos, es muy difícil porque no se puede ayudar a alguien que no quiere ser ayudado. Y para eso debemos de empezar por nosotros mismos. Excelente, muchísimas gracias. Y me hiciste recordar nuevamente, sabes, en el complemento de lo biopsicosocial espiritual, porque lo que les comentaba igual en el transcurso de la charla es que cuando una persona tiene como este conflicto con la parte espiritual, comienza a dejar de vivir, comienza a lesionarse de manera constante y de manera consciente en muchas ocasiones. Y hay una película que no recuerdo cómo se llama, pero es una película que está en YouTube y es de un médico y este médico muere. Entonces, cuando este médico llega al cielo, pues los ángeles le aplauden, ¿no? Y le dicen como, lo hiciste muy bien y todo estuvo perfecto y te vamos a curar.
Y entonces empiezan a revisar su expediente y le dicen, oiga, pero aquí no dice que se murió, aquí dice que usted se suicidó. Y entonces el médico se enoja y dice, ¿cómo es posible que yo me suicide si yo soy un provida y pues nada que ver, ¿no? Y entonces, pues el ángel que lo recibe le dice, ¿sabes qué? Es que aquí dice que tú podías dormir y no dormías. Aquí dice que tú podías comer bien y que preferías comer pura comida chatarra. Aquí dice que tú podías bañarte, pero tú dice que no, que tú eras muy antihigiénico. Y le hacen toda la lista de las cosas que él pues no detectaba dentro de sus necesidades y que tampoco pues hacía caso a sus necesidades. Y esto automáticamente pues lo lleva a la muerte. Entonces, algo que me encantó de lo que acabas de comentar es precisamente este reconocimiento de nuestra identidad personal. Porque cuando nosotros sabemos de dónde venimos, sabemos quiénes somos y recordamos cuál es nuestro propósito, pues es mucho más fácil que nos pongamos como una prioridad y que nos empecemos a comportar a la altura de. Entonces, claro que vamos a prestarnos más atención, vamos a ser más bondadosos con nosotros mismos y va a ser mucho más fácil que podamos atender a nuestras necesidades y pues vamos a encontrar un propósito distinto también a nuestro sentido de vida. Muchísimas gracias. Último comentario, ahora sí, creo que estaba Yaretsi desde hace mucho tiempo queriendo hablar. Dejamos el tiempo y ya concluiríamos con ella. Gracias. Bueno, a partir de la palabra biopsicosocial espiritual, bueno, me quedó igual también mucho aquí sonando. Ya conocía biopsicosocial y en qué consistía biopsico y social. Lo importante que es también tener un vocabulario de las emociones para saber identificar cómo nos sentimos y por qué nos sentimos de cierta manera. Sin embargo, lo espiritual. Está la espiritualidad religiosa y la espiritualidad, esta conexión, esta otra conexión contigo y la naturaleza y demás, y las mandalas, ¿no? Entonces, yo estoy tratando como de hacer las dos conexiones, tanto espiritualidad religiosa como espiritualidad de la otra, esta conexión conmigo y la naturaleza, para ayudarme a salir de todo aquello. Sin embargo, yo estoy consciente de que sí hace falta como ir con alguien más. Mi duda era si era ambas espiritualidades en esta palabra o solamente se refiere a una sola. Claro, muchísimas gracias. Me hiciste viajar a otros espacios, ¿no? A otras culturas, porque efectivamente cuando, por ejemplo, trabajamos con miembros de alguna iglesia, sea cual sea la iglesia, obviamente nos vamos en base a sus principios espirituales, pero hay personas que dicen, ¿sabes qué? Pues yo no creo en ninguna religión y tampoco quiero creer como en ningún ser ni en ninguna divinidad, pero creo en la crayola, ¿no? O creo en las plantas, o creo en las nubes, o creo en la naturaleza. Entonces, siempre, siempre, siempre nosotros tenemos que armonizar un tratamiento en base a las necesidades personales y a las creencias de los pacientes, porque sería súper caótico que nosotros de repente como que llegáramos y como, no, ¿sabes qué? Tienes que creer en eso y tienes que hacer esto y aquello y el otro, y pues la verdad es como que algo bien interesante porque se vuelve pues más tenso y en vez de que haya un proceso de sanación, pues nosotros somos como, híjole, factores que vienen a dramatizar los síntomas de los pacientes. Entonces, conocer en qué creemos y si nosotros creemos, por ejemplo, como tú lo decías, en esta dualidad, pues es válido que nosotros trabajemos a la par con las dos dualidades. Además de que recuerden esta escritura que dice que a lo virtuoso, a lo bello y a lo digno de alabanza, a esto aspiramos. Hay muchísimas cosas que nos invitan a que nosotros podamos mantener una armonía. Entonces, obtener la sabiduría de las mejores culturas y de los mejores libros siempre nos va a ayudar a que podamos complementarnos y que podamos atender a nuestras necesidades en general. Entonces, sí, la parte espiritual tiene que ver en todo lo que tú creas y que deposites como que esta luz, esta fuerza y esta energía totalmente. Si crees en 3 ramas, 2 ramas, 5 ramas, todas son válidas nutrirlas para que puedas reconocer tus principios. Y una vez que tengas bien firmes y cimentados cuáles son estos principios, ahora sí va a ser mucho más fácil que puedas
inclusive como fortalecer las herramientas y modificarlas en base a tus necesidades personales. Entonces, es bien bonito de verdad trabajarlo de una manera totalmente integral, porque nos damos cuenta de que como personas integrales tenemos que, pues evolucionamos en todos los sentidos y en todos los aspectos. Entonces, hay actividades que nos edifican y hay actividades que solo nos entretienen. Y el propósito de trabajar la espiritualidad es que crezcamos, pero con un fundamento firme, porque vamos a desarrollarnos, pero de una manera fuerte, porque nuestro potencial va a ir como direccionado o dimensionado hacia este fortalecimiento, pero súper, súper, súper cimentado. Entonces, hay que recordarlo siempre, ¿no? Todo lo virtuoso, lo bello y lo digno de alabanza, hay que aspirar a eso. Excelente, muchas gracias. Pues muchas gracias, Karen, por tu plática informativa. Te agradezco mucho que hayas aceptado la invitación. Y bueno, creo que a muchos de los chicos quedaron todavía como que quisieran saber un poco más con preguntas, pero vamos a concluir. Ya ahí me dirán si solicitan más información de ti, como quieran otra vez una plática informativa adicional. Pues le dejo el tiempo a Gaby, que va a dar unos anuncios, entonces para que ya pueda dar la segunda parte de Gaby, para que antes de que todos se retiren, ¿no? Luego la oración. Bueno, luego que antes que de los anuncios, Gaby, vamos a terminar con una oración. Bueno, primero los anuncios y luego con la oración. Si lo podría hacer, a ver, Goyo, si lo podría hacer la última oración, por favor. Sí, claro que sí. Ok. Luego de los anuncios que dé Gaby, terminamos con la oración y luego vamos a tomar con unas capturas, ¿vale? Ok, sí, Muchas está bien. gracias a todos por participar. Se nos olvidó hacer la primera oración, pero esta última no se nos escapa. El tiempo es tuyo, Gaby. Nuestro amoroso Padre Celestial, te damos gracias por este día, te damos gracias por un día más de vida, te damos gracias porque estamos aquí con bien. Te damos gracias, Padre, por esta charla que podemos aprender un poco más acerca de nuestro estado emocional y poder conocernos un poco más acerca de las emociones. Te pedimos que nos bendigas, te pedimos que nos cuides, protejas, te pedimos que nos ayudes a tomar las mejores decisiones de acuerdo a tu espíritu, Padre. Te pedimos que nos ayudes a poder así ir adelante, podamos soportar todas las aflicciones que hemos estado pasando por la cuarentena. Te pedimos, Padre, que nos ayudes a seguir reflexionando acerca de la vida, acerca de nuestro propósito aquí en la tierra y lo que estamos, que nos hagas recordar por qué estamos aquí. Te pedimos, Padre, que nos ayudes a poder tratar de entender el Evangelio y poderlo llevarlo a la práctica. Te pedimos, Padre, que bendigas a cada uno de los que estamos aquí, de los que no están aquí, Padre, que puedan tener consuelo acerca de tu espíritu y puedan entender que las adversidades son efímeras y que tarde o temprano el propósito de cada una de ellas es para poder aprender y poder fortalecernos día con día y poder aprender sobre el bien y el mal. Y eso lo pedimos en nombre de Jesucristo. Amén. 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 Vamos a tomar la lectura. Recuerden seguir a Karen Barbosa en sus cuentas personales, ya sea de Instagram, Facebook, TikTok y todo el rollo. Vamos a tomar la captura. Se me olvidó. Los sábados tenemos Ven Sígueme y los domingos Noches de Hogar. Entonces, esta grabación tenemos, aparte del grupo de WhatsApp de Hastividades, tenemos el canal de YouTube Hastividades. Ustedes pueden suscribirse y darle like y pueden dejar sus comentarios.